Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Horus, un relato original, episodio 55, Enemigo Jurado. En medio de la oscuridad de la noche, una figura alta se acercó a la derruida iglesia. Por mucho tiempo había esperado ese momento. No había podido ir antes porque no le parecía correcto. Quería estar allí solo, con quien alguna vez fuera su mejor amigo. Traspasó el umbral y entonces vio la estilizada cruz plateada clavada en un montículo en medio de las ruinas. Había una placa abajo que rezaba: Unidad de Evangelion DC, Jericó. Vivió para Dios y ahora se encuentra a su lado. Span contuvo el sonido de algo parecido a un sollozo, y por un momento solo se limitó a contemplar la tumba. Cuando una máquina muere, lo normal es reciclarla de modo que su cuerpo siga siendo útil al estado tras la pérdida de su conciencia. En este caso fue diferente. Ji aún había amenazado con abandonar la mecánica si no le daban a Jericó una sepultura cristiana, allí donde había muerto. Increíblemente, Nox concedió a la primera. En realidad, el general estaba medio perdido desde aquello, y algunos atribuyeron esto a que sí estaba afectado de algún modo por la trágica muerte del radical, algo insólito. Se trajo de Praga al ahora único Evangelion DC del mundo para oficiar el funeral. Era el único con un título oficial del desaparecido Vaticano que le permitía hacer una ceremonia de esas con algo de autoridad. Fue algo memorable y hasta salió en vivo en la televisión para todo el mundo. Span recordó que William había leído un poema, uno que nunca había oído, pero fue bien acogido. Solo podía ser un original suyo. Y también salió ese niño, Noah, rezando por Jericó. Pero él no había ido, lo había visto por televisión con una mezcla de rabia y dolor. Afortunadamente, Nox tampoco había ido. Luego había venido la inesperada reacción que solo él pudo prever. Como a menudo sucede con las grandes figuras, Jericó tuvo que morir para darle un sentido a su vida. Stuka escribió su historia en la NAT y lo describió como el primer mártir de la era mecánica. Una vez aclarado el concepto, los androides estuvieron de acuerdo, y Jericó consiguió lo que se había propuesto desde el inicio: regresar a Dios al mundo. La red tenía datos precisos sobre las diferentes religiones como material entre histórico y mitológico, y Span contribuyó con algunas páginas desde su Facebook 2.0, de modo que ahora los androides andaban descargando información sobre religiones en todas partes. No serían pocos los que creyeran en algo, así no fuera cristianismo, pero lo importante era que después de largos años la fe regresaba a la humanidad. Tenía algo para ti, musitó Span, mostrando un largo rosario. Iba a dártelo luego de tu estreno, pero nunca volviste. Colocó el relicario sobre la cruz. En momentos así era cuando podía hablar sin añadir datos inútiles. Jericó, si hubiese sabido cómo ayudarte. Todo esto es su culpa, masculló. Culpa de Nox. Él te llevó a esto. Hasta ese momento su idea de ser un villano enemigo de Nox había sido sobre todo una especie de juego. Su cerebro le decía que había una buena razón para querer hacerle la vida imposible al general, pero no le decía cuál. Ahora tenía una razón personal y valedera. Si existieran los milagros, pediría que volvieras a la vida y atormentaras a ese homicida con tu presencia. Se rió en baja voz. Eso sería genial, y no les haría mal empleado tener que enfrentar a sus víctimas. Se apoyó en la cruz con pesar, pensando en cuál debía ser su reacción ante la primera tumba mecánica de la Tierra. Entonces alzó la mirada con desconcierto. Su cerebro acababa de enlazar un dato. Esa no era la primera tumba mecánica de la Tierra, había otra, muy lejos de allí y ya olvidada por todos, menos por Nox. Esa misma noche empacó sus cosas, informó a sus amigos que debía hacer un viaje rápido a Nueva York, pero que volvería para la siguiente presentación, y se marchó. Ahora tenía un plan y también una motivación: venganza. Mientras tanto, la vida seguía su curso con pequeñas modificaciones. Nox seguía enclaustrado y parecía que pretendía quedarse así. Se ocultaba de algo impreciso que lo atormentaba. Aquellas palabras atrapadas en su mente y que Ji había repetido eran quizás su más preciado secreto, algo a lo que solo podía acceder en momentos de suspensión profunda. Abrió su computadora. La novedad de Facebook había venido a caerle justo cuando estaba incapacitado para enfrentarla, y con una comunidad creciente de varios miles de androides ya no podía solo eliminar el sitio. El PDC buscaba al responsable, y él por su parte había hecho lo único que le sonaba sensato: abrirse una cuenta. Se había puesto un nombre falso, y pasaba por allí cual si fuera otro androide, una experiencia graciosa que en aquellos momentos no le motivaba para nada. Pasó varias páginas con desinterés, no sabía qué estaba buscando, solo algo que le permitiera sacar las tribulaciones de su mente. Al cabo de 10 minutos, y tras hallar una página conmemorativa, Jericó se rindió y volvió a cerrar la PC. Victoria, llamó. Dígame, señor, dijo su leal asistente. Estoy aburrido a morir. Cuéntame algo a ver si me motivo. Victoria parpadeó confundida. Había mucho trabajo atrasado en el escritorio, pero el general no había hecho ni el propósito de revisarlo. La verdad es que nunca lo había visto tan deprimido. Ella también estaba con la idea de que lamentaba la muerte de Jericó, y hasta empezaba a incursionar un poco en el asunto de la religión cristiana, a ver si eso le animaba un poco. ¿Qué quiere que le cuente?, preguntó con cautela. Lo que sea. ¿Cómo te ha ido con Brock? Oh, pues, de hecho, ya no salimos, la verdad. ¿Por qué?, preguntó Nox mirándola. ¿Te hizo algo? Pensé que sería una buena pareja para ti. Lo que pasa es que al parecer él ya tenía pareja. Su dueño no me dijo eso. Fue muy raro. El día de San Valentín estábamos muy bien cuando apareció esa chica rara. Lo golpeó y todo. Creo que era el androide de Ji.
Ah, sí, la que siempre entra en pánico cuando estoy cerca. Vaya qué rara. Se alegró al ver que ese tema sí le ayudaba. Siempre me ha llamado la atención, parece exageradamente bien informada. Seguramente por vivir con Ji, pero además tiene algo. Se puso en pie, ya sabía qué hacer para divertirse ese día. Dejó a Victoria, cargó el papeleo y salió. No estaba mal que se tomara un día de a sueldo solo para cazar androides. En aquellos momentos Margaret iba de salida de la escuela. Tabitha y Horus ya se habían ido, muy felices tomados de la mano, y aunque ella se alegraba por ellos, no podía evitar sentirse deprimida. Apenas bajó la escalera, escuchó de nuevo esa odiosa voz llamándola. ¡Margaret! Ya déjame tranquila, Brock, le gritó al chico, y siguió caminando. Por favor, deja que te explique. No tienes nada que explicarme, aléjate de mí. No fue mi culpa, mi dueño me emparejó con Victoria. Creo que fue una orden del general y yo no pude hacer nada. Podrías haberle dicho que ya tenías una pareja, replicó Margaret, deteniéndose. No seas así, no he vuelto a ver a Victoria, te lo juro, le rozó el brazo. Vamos a la bodega a jugar. ¡Idiota!, le espetó ella, apartándose. Eres solo un niño tonto que no entiende las cosas. No quiero volver a verte, nunca debí dejar que te me acercaras para empezar. Te odio y quiero que me dejes sola. Se fue corriendo dejando a Brock con su corazón de adolescente deshecho. No hubiera soportado verle llorar. Llegó hasta el taller y entró azotando las puertas y tirando la mochila a un lado. Graciosamente no encontró allí trabajando, sino sacando un cargador de doble vía, como hacía cuando tenía visitas, pero apenas se fijó en ese detalle. Mal día, intuyó Ji. Si pudiera no volvería ya. ¿Cuál es tu problema? ¿Mi problema? Parecía que solo esperaba la excusa para reventar. Fornox es mi maldito problema. Estoy harta de vivir en un mundo controlado por ese sociópata. Pareciera que cada vez que tengo la oportunidad de ser feliz, de nuevo él interfiere y no es justo, no es justo. Margaret. Y tú eres otro problema. Ya decide de qué bando estás. Oye, deberías. Deja de darme órdenes, pero solo espera el día en que tenga a Nox lo bastante cerca. Te juro que lo desarmo y... De pronto alguien le sujetó de los hombros por detrás. ¿Esto te parece lo bastante cerca?, preguntó una voz modulada. Margaret se sintió tirada hacia atrás, se tapó la cara con las manos y entre los dedos vislumbró a Nox sosteniéndola y mirándola con mera curiosidad. Molesta no se veía, pero ella estaba aterrorizada. ¿Así se pone un androide cuando la adoptan muy tarde?, preguntó. Porque si es así, voy a promulgar una ley. Margaret es algo quisquillosa, mencionó Ji con nerviosismo. No le hagas caso. En realidad lo estaba buscando. ¿Ah, sí? Tengo una duda que espero pueda contestarme. Sutilmente le hizo dar la vuelta para encararla. ¿Cómo es que alguien capaz de injuriarme así no se atreve a darme la cara? Le tomó las manos y trató de movérselas. Creo recordar que tenías ojos claros detrás de esas gafas. ¡Ji, ya llegué!, tronó una voz. Perdón el retraso. Nox levantó la mirada con sorpresa, pero sin soltar las manos de Margaret. Cruzó la vista con Horus. El chico estaba tan sorprendido como él, o más por hallarle en esa situación. De modo que el general soltó a su presa y se impuso a los acontecimientos como solo él sabía. ¿Retraso? ¿Esperabas a ese chico, Ji? Entonces supongo que de retirarme. No es nada, replicó el mecánico. Horus trabaja para mí. Bueno, no trabaja, eso sería ilegal, pero a veces me hace algunas entregas y yo le doy algunos cursos. ¿De qué materia? Mecánica popular. Curioso. Se rió por lo bajo y se dirigió al androide. ¿Acaso quieres ser mecánico cuando crezcas? Solo es un pasatiempo, respondió Horus. No iba a dar muestras de miedo ante Nox. Con tu expediente siempre creí que te vendría mejor la milicia, dijo sutil. Por suerte, eso ya no está a tu alcance. Se dirigió a la salida. Buenas tardes, Ji. Me parece que estoy de más aquí. Te sugeriría ponerle un freno a tu androide. No es esa la conducta que el Estado espera de su parte. Salió de allí silbando una tonadilla. Estaba de mucho mejor humor ahora. Qué ridículo había sido de su parte darle tanto interés a unas palabras. Imponer su autoridad siempre le hacía sentir mejor. Y aunque ahora tenía más preguntas sobre aquella chica y sobre Horus, no tenía prisa por resolverlas. Qué divertido es ver que aún hago temblar a los humanos, se dijo a sí mismo, caminando por la acera. Incluso a sus descendientes. ¿El miedo será genético? Siento que llevo mucho tiempo tras un escritorio. Acción es lo que me hace falta. Y aunque no he escaseado en estos meses, debo admitir que siempre me ha mantenido detrás de la línea segura. Estoy falto de práctica. No hubiese sido tan fácilmente reducido por aquellos payasos de no ser así. Se detuvo en un café modular que ya conocía. Era donde trabajaba Magda. Así que buscó una mesa a la vista y esperó tranquilamente a que su voluptuosa amiga apareciera con una batería ya ajustada a su gusto. A esto le llamo servicio, aseguró. Me alegra verte de pie otra vez, dijo Magda como saludo. Pasó un trapo por la mesa y montó la batería. ¿Acaso me has visto de otra forma? Cuando estabas convaleciente en una silla de ruedas. Te vi cuando iba a visitar a Baldwin. Entiendo, pero no quiero hablar de esa etapa vacía. ¿Cuándo es tu descanso? Salgo en 15 minutos. Te llevaré a tu casa entonces. Oh, me encantaría, pero ya tengo planes. Baldwin. Magda se rió nerviosa, era un sí. Luego le tocó atender a otros clientes y Nox se quedó a solas un momento, cavilando sobre su decisión de dejar ir a aquella poderosa compañera por un recuerdo inútil.
Nuevamente llegó a la conclusión de que había hecho bien, aunque no tuviera un motivo. Magda volvió a pasar donde estaba para recoger la batería. Déjame decirte que me complace mucho verte feliz junto a Baldwin, por ti y por ambos. No te confundas, dijo ella, con un dejo de rabia graciosa. Solo somos amigos. A estas alturas aún no me pide que sea su pareja ni nada. Creo que nunca lo hará. No seas pesimista. Debes entender que Baldwin ha pasado por muchas cosas y recibió muchos golpes. Me alegra mucho ver que alguien por fin le ayuda a superar el recuerdo de Cnosos. ¿Cnosos?, repitió Magda con desconcierto. ¿No te he hablado de ella? No. ¿Quién es? Qué tonto soy. Se levantó. Temo que no soy el indicado para hablarte de esto. Si Baldwin no te lo ha dicho es porque se trata de algo muy duro para él. Dale tiempo. Le puso la mano en el hombro un instante y luego salió. Olvida lo que te dije. Sé que puedes hacerlo feliz. Pero Magda no lo olvidó. ¿Quién era Cnosos? Parecía tratarse de la responsable de la siempre clara melancolía de su capitán. Más tarde, cuando Baldwin la recogió para llevarla al cine junto a Breck, estuvo muy callada y no se atrevió a preguntarle nada. Las máquinas huían de los territorios costeros o rodeados de agua por un hábito de supervivencia. El líquido vital de la humanidad era una amenaza siempre presente para ellas, y solo eso explicaba cómo había sido posible que la icónica Nueva York, la ciudad más filmada del mundo, se hubiese unido tras la guerra a la lista de ciudades abandonadas. De tanto en tanto se organizaban paseos turísticos en temporada de buen clima, y nunca faltaba el aventurero curioso que quisiera darse una vuelta por la jungla de asfalto. Pero mientras más arrasada por la naturaleza estaba la ciudad, menos común era esto, de modo que la otrora ciudad que nunca duerme se encaminaba lenta e inexorablemente hacia un sueño profundo y final. Span llegó al anochecer. Habían dado los 3 kilómetros desde la carretera principal y luego el 1,5 kilómetros desde la última estación de recarga, cargando una batería auxiliar. Tenía al menos hasta el día siguiente para hallar lo que buscaba y salir de allí, antes de apagarse y unirse a la ruina de la ciudad, a pesar de lo cual no se dio prisa. Caminó con sigilo, contemplando los rascacielos oxidados, las avenidas invadidas por la maleza. A veces un perro salvaje, heredero de los canes domésticos, se aparecía y le miraba. Luego eran otros animales más comunes del área, y aquí o allá la inevitable evidencia de la violencia pasada. Cadáveres, esqueletos humanos siempre adultos blanqueándose al sol, con las ropas hechas jirones luego de más de una década abandonados al clima y a las bestias. ¡Bendito!, exclamó Span. Me siento como en aquella película del fin de los tiempos. ¡Qué estilo! Si es que... En 1990 un tornado hizo salirse de las vías un tren de 88 vagones en Kansas. Juro que si empieza a soplar la brisa de los árboles y me dan ganas de suicidarme, yo huyo. Se acomodó mejor la mochila con la batería al hombro, sin detenerse. Pasó de largo la primera torre par, donde ahora solo debían vivir las palomas, y siguió incansablemente hasta llegar a un cementerio abandonado. Era un cementerio para humanos muy normal, salvo la cantidad de tumbas escarbadas por los animales en busca de comida, y más esqueletos de personas que quizás habían corrido hacia allí en busca de refugio en los sólidos mausoleos, solo para hallar a la muerte en su jardín. Pasando de largo las tumbas agrietadas por la maleza, llegó hasta donde se alzaba una cruz que no estaba rota por ser de metal. Bajo esta había una placa oxidada, con una moldura en forma de estrella, donde se leía una sola palabra apenas visible ya. Cnosos, qué sola te han dejado. Puso a su lado la mochila y sacó una pequeña pala. ¿Lista para tu venganza? Hay alguien que se muere por verte otra vez. O debería decir que se morirá. Con una risilla empezó a cavar. Esto era lo que buscaba. La primera tumba mecánica del planeta. La tumba mandada a preparar por el mismo general Fornox, en memoria de la máquina que alguna vez había salvado para luego destruir. A estas alturas de la historia ya casi nadie se acordaba de ella. Si bien el juicio de Cnosos era un hito común en la lucha por la independencia de las máquinas, el detalle de la unidad CSSO casi se había perdido, y nadie sabía nada de ella, en particular de sus últimas horas. Pero Span sabía. De algún modo su mente atiborrada de datos conocía esa historia perdida en la vieja red. Él sabía que Cnosos había sido asesinada vilmente por Nox para sus planes de conquista. Sabía además que luego de morir la empresa fabricante Manufactura Skipper había reconstruido su cuerpo íntegro por orden de Nox para el entierro. Una verdadera hipocresía de su parte para acabar de lucir como un héroe dramático. Bastardo, masculló, paleando con furia. Te encanta, ¿no es cierto? Hacer que las personas se sientan felices y seguras para luego destrozarlas junto a sus sueños. Se lo hiciste a esta chica, se lo hiciste a Jericó, me lo hiciste a mí, maldito. La pala dio con algo duro cuando Span recordó algo, un dato liberado de su pasado. Se arrodilló excavando con las manos mientras por otro lado, y gracias a su capacidad para seguir varias líneas de pensamiento, rememoraba una nueva información, una nueva clave de su historia cifrada. Solo entonces recordó por qué su estampa de soldado vistoso. Su primer trabajo antes de la guerra había sido como parte del cuerpo de guardaespaldas de la Casa Blanca, al cuidado de los 3 niños, Henry de 8, Matthew de 6 y la pequeña Samantha de 3 años. Luego vio un enorme hoyo en su memoria, y lo próximo que sabía era que formaba parte de un batallón, y por allí creía haber oído que los niños habían muerto, 2 de ellos al menos. Un día estaba muy preocupado porque alguien a quien quería saldría en una misión, y quizás no la vería en mucho tiempo. Entonces la puerta se abrió y entró la persona en cuestión. Parecía una humana, pero ahora sabía que no lo era, y tampoco era un androide.
¿Ya te vas, Clio?, preguntó. Necesito arreglarme una pieza. ¿Me prestas un pulidor? Allá en el cajón. La siguió con la mirada mientras la chica tomaba el pulidor. Luego se soltó la mano y extrajo una pequeña pieza a la que comenzó a afinarle los bordes. Salvo ese indicativo a sus claros orígenes mecánicos, parecía una persona cualquiera. Pasaba por una chica atlética y algo severa, de cabello corto y negro, igual que sus ojos. Terminó de afinar la pieza y se la volvió a poner antes de pegarse la mano de nuevo. Gracias, ya no aguantaba ese chirrido. Te ves muy bien para tener solo 3 semanas de vida. Si con bien te refieres a humana, entonces tienes un gusto pésimo. Se le acercó con los brazos en jarra, tan cerca que Spam pudo ver la mira telescópica en sus ojos. Pero a ti parecen gustarte esas cosas. Corrígete, dijo él, corriéndole un mechón de cabello artificial. La que me gusta eres tú, ¡Qué ridículo eres! replicó esta, aunque era difícil saber si en verdad estaba molesta como pretendía fingir. Me voy ahora y no volveré hasta dentro de 4 meses si el operativo sale bien. Se dirigió a la salida sin despedirse y allí se detuvo un momento. Cuando volvió a verle sonreía con cierta ironía. No debería haber problemas. Después de todo, soy una ganadora. Y salió. Sin embargo, algo había salido mal. Spike no recordaba qué, y lamentaba que en esa charla no se hubiese mencionado su verdadero nombre. Al menos ahora descubrí algo importante. La chica que le había engañado y ayudado a Nox para ponerle en coma alguna vez había sido importante para él. Alguna vez la había amado. Y por fin acabó. Amanecía cuando Spam levantó la tapa de la tumba y reveló su contenido. Allí estaba Conosos. Su cuerpo metálico se había conservado magníficamente. La pintura estaba desgastada, pero la estructura se mantenía íntegra. La sacó de la fosa para contemplarla a la luz del nuevo día. Dios, en verdad eres hermosa. Hay anillos de hadas de varios siglos de antigüedad. Ya no tenía mucho tiempo. Le dio la vuelta y con ayuda de las herramientas que había llevado revisó el interior. Le habían puesto una batería nueva para llenar el espacio, pero no servía de nada revivirla si había perdido lo principal. Y allí estaba, su disco duro. La caja de memoria estaba dañada y quizás borrada. Spike no lo sabía y no podía detenerse a revisarlo. Tomando la batería auxiliar, tomó la mitad de la carga y le dio la otra mitad a Conosos antes de encenderla. Los ojos azules desellaron por primera vez en más de una década. ¿Puedes oírme?, preguntó emocionado. ¿Dónde estoy?, dijo la máquina pausadamente. Su voz se oía trabada, debía tener óxido en el vocalizador. No te preocupes, vine a mostrarte un mundo nuevo. Le aferró el rostro para ver sus ojos y solo halló el vacío de su memoria perdida. Puedes confiar plenamente en mí, Calixto. Conosos parpadeó y se abrazó a esa máquina desconocida, que le había traído del sueño de la muerte. No recordaba nada salvo un vacío plagado de estrellas. Ahora Calixto era su nombre y esa máquina su amo. Es todo por hoy, no se vayan sin dejar un like y un comentario y nos vemos en el siguiente episodio.